Bueno, muchísima atención porque la hermosa pareja que ustedes están observando en pantalla ha sido tendencia y el tema de conversación en redes sociales y en la opinión pública en general en las últimas horas. Incluso miles de ciudadanos que hacen presencia en estas plataformas se hacen una sola pregunta. ¿Existe un plan en contra del gobierno Petro y del mismo presidente por parte de Francisco Barbosa Vida Sabrosa, el fiscal general de la Nación, y la directora de la revista Semana, Vicky Dávila de Géneco, de los Géneco paramilitares y corruptos de toda la vida? Pues les cuento que han sacado cosas bastante interesantes que muchos no conocíamos y yo se las voy a contar. Primero, entremos en contexto y partamos de esta fotografía. Acá, evidentemente, ustedes están viendo a Vicky Dávila y a su esposo José Géneco. No vamos a meternos en el plano personal o privado, pero sí en un tema que le interesa al país. José Géneco evidentemente también hace parte de esa poderosa familia del departamento del Cesar que ha gobernado en esa región del país, que ha hecho política, que ha tenido congresistas, pero que también varios de sus miembros familiares han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia por corruptos y además han sido señalados por ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso de tener vínculos con las autodefensas, como lo hizo pues precisamente Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz en los últimos días. Pero bueno, ya teniendo claro este contexto, vamos a observar qué es lo que ha pasado en los últimos días y por qué se involucra el gobierno Petro, por qué se involucra el mismo presidente y el fiscal Barbosa. Resulta que Vicky Dávila y Semana, pues como ustedes seguramente ya saben, dieron a conocer una investigación sobre unas denuncias de la ex niñera de Laura Sarabia, la jefe de gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Por la pérdida de un dinero. Bueno, ustedes ya conocen la historia seguramente, de esto han hablado los medios de comunicación tradicionales todos los días. Será la justicia la encargada de decir si sí o no es culpable Laura Sarabia de lo que narra la revista Semana. El caso es que este 29 de mayo, muy temprano a las 7 de la mañana, pues Vicky Dávila salió a publicar lo siguiente. La FM, Blue y Caracol Radio han cubierto esta mañana las graves denuncias de Marelvis Mesa contra Laura Sarabia. La W, no. Se trata de la mujer más poderosa de Colombia y la más cercana al presidente. Muy extraño. Es decir, Vicky Dávila intentó presionar a la W Radio o salió a quejarse porque este medio de comunicación, esta emisora, no estaba hablando sobre el tema. Mejor dicho, Vicky quería imponer la agenda este 29 de mayo y es lo que ha tratado de hacer pues en las últimas horas. Luego agregó la siguiente publicación. Frente a la W la explicación es clara. Cuando los periodistas se arrodillan al poder, obedecen a los intereses del gobierno de turno. Así es que le gustan los periodistas a usted, presidente Petro. Los próximos días traerán muchas noticias. Ahora bien, acá agrega la fotografía de Julio Sánchez Cristo saludando a la primera dama Verónica Alcocer. Le recuerdan a Vicky Dávila también en redes sociales que Julio Sánchez Cristo también pues viajaba con Iván Duque, pero en ese momento Semana o la misma Vicky Dávila no dijeron absolutamente nada sobre estos viajes en los que acompañaba al entonces presidente títere. Calladita, y si no decía absolutamente nada. Valeria Santos, la periodista y columnista de la revista Cambio, también le respondió a Vicky Dávila. Escribió: ¿cuántas denuncias sacó Semana sobre el gobierno de Iván Duque? Es para una tarea. Ninguna, no hicieron absolutamente nada, solo aplaudirlo. Pero bueno, eso ya todos ustedes lo saben. Ahora bien, el presidente Gustavo Petro también le respondió a la señora de Géneco. Miren mi extrañeza porque no hubo un cubrimiento de los medios a fondo de lo que significaban las confesiones de Mancuso. ¿El objetivo es destruir el poder mafioso o el objetivo es destruir personas porque están a mi lado? Bueno, respecto a las declaraciones de Mancuso, escuchemos lo que dice el ex jefe paramilitar sobre la familia del esposo de Vicky Dávila. ¿Por qué no hubo un cubrimiento pues tan espectacular y masivo como lo están haciendo con varias de las cosas que han sucedido al interior del gobierno Petro y sobre todo con el tema de Laura Sarabia? Porque esto que es histórico, que fue el conflicto armado, no lo toca Semana de la misma manera. Pues
porque obviamente se ven afectados familiares del esposo de la señora directora de la revista Semana. Bueno, su señoría, cuando llegamos a el Cesar, por ejemplo, en el Cesar se hizo reunión eh, con todas las personas ricas del Cesar, en su gran mayoría en la casa de los Génicos, creo que era Lucas Génico, donde se hizo la reunión, no me acuerdo con exactitud. Jorge Génico fue el que la propició, e incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos las prestó, nos la facilitó Jorge Génico, que quedaba en el mejor barrio que tiene el Valledupar, que se llama Novalito. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del Cesar. A ejecutar diferentes operaciones, se los traduzco, a asesinar, a masacrar a ciudadanos, a colombianos que nada tenían que ver, a gente inocente. Pero bueno, esto es lo que dice Mancuso ante la JEP, lo que dijo hace aproximadamente 3 semanas. Ahora bien, sobre los Géneco, ¿no? Sobre la familia del esposo de Vicky Dávila. Resulta que tampoco, o sea, es que ningún medio de comunicación, de verdad, yo me puse a buscar, me di a la tarea. Esto solamente lo hicieron los alternativos. Hablaron de Claudia Gurizati, la amiguita en RCN de Vicky Dávila, la señora que iba y entrevistaba al jefe paramilitar Carlos Castaño. Mancuso asegura pues que Claudia Gurizati recibió información privilegiada de grupos de autodefensas. Eso tampoco lo sacó la revista Semana de Vicky Dávila. Un, un influenciamiento para el control social, por supuesto, a través de medios de comunicación, a través de ellos. No había que buscarlos. Los medios nos buscaban a nosotros, querían noticias y querían que privilegiáramos las noticias con un medio, que ese fuese el medio que digamos, fuera el exclusivo, el que saliera primero con la exclusiva de la noticia que se iba a dar, de un comunicado, de cualquier situación por la prominencia que tuvimos dentro del conflicto armado como actor. Y eso, por supuesto, que generaba un interés permanente de la prensa. Entonces hubo contactos permanentes con periodistas que pedían informaciones y que tenían contacto directo con el comandante Carlos Castaños, conmigo y otros comandantes. Por ejemplo, Claudia Gurizati tenía la oportunidad, porque cuando da la entrevista al comandante Castaño, de preguntarle a través de los correos que se cruzan, o de incluso teléfonos por aquella época que ya empezaron a ver, celulares, informaciones, pero informaciones que tienen que ver en el ámbito periodístico. Bueno, de esto, Semana y Vicky Dávila no dijeron absolutamente nada, pero era de esperarse. Ahora bien, viene lo más grave y esto lo revela la revista Raya. Presten mucha atención porque aquí es donde aparece el fiscal de bolsillo del uribismo, Francisco Barbosa, a quien Semana le saca pues artículos positivos todos los días. Aparece pues evidentemente Vicky Dávila, la directora de Semana, y el gobierno de Gustavo Petro, el mismo presidente. Presten mucha atención. Atención, Fiscalía de Barbosa clasificó como no priorizada investigación por enriquecimiento ilícito contra esposa de Lucas Géneco, quien estaría ocultando bienes del político para no pagar 10.000 millones que le impuso la Corte Suprema de Justicia por corrupción. A ver, ustedes están leyendo bien. La Fiscalía de Barbosa clasificó como no priorizada la investigación en contra de un familiar del esposo, si no estoy mal es el padre del esposo de Vicky Dávila, el señor Lucas Géneco. Esto es bastante grave. Por acá sigamos leyendo lo que dice Revista Raya. Lucas Géneco fue condenado por desviar y robar dineros que iban destinados a los salarios de los docentes en el Cesar en 1999. Existieron sobrecostos por cerca de 5.000 millones en supuestos equipos que nunca llegaron a los colegios, dice la sentencia. Además, agregan por acá,
En mayo del 2021, en busca de los bienes de Lucas Géneco para que pagara la indemnización al Estado, los investigadores del CTI encontraron que la fortuna de esta familia no estaba en manos de Lucas Géneco, sino en las de su esposa Lilo de Géneco y sus hijos. Ahora bien, ¿cómo se enlaza todo esto con lo que les estaba diciendo? Resulta que Barbosa se la pasó todo este mes de mayo viajando por Europa. Y resulta que preciso, el tan diligente, llegó y la revista Semana sacó lo de Laura Sarabia, que evidentemente afecta la imagen del gobierno Petro. Barbosa de una vez se puso a investigar, incluso hubo una orden judicial en Casa de Nariño que se llevó a cabo este 30 de mayo. Mejor dicho, Barbosa, súper diligente, se puso a investigar el tema. Y resulta que esto pasó por desapercibido, que la fiscalía de Barbosa pues no priorizó la investigación en contra de un familiar de su esposo José Géneco, el esposo de Vicky Dávila. O sea, todo esto nos lleva al mismo punto. Vicky Dávila pues no dijo absolutamente nada de esta noticia que precisamente da a conocer la revista Raya y que involucra a la fiscalía de Francisco Barbosa. Entonces sí aparecen después para atacar al gobierno Petro, para sacar noticias sobre el tema Laura Sarabia, que insisto, será la justicia la encargada de decir si es o no culpable. Pero acá está la respuesta, aparecieron las llaves. De esto nadie está hablando. Pero para ondear un poco más y profundizar ya para terminar con este video sobre el tema, de verdad muy importante que ustedes vayan y visiten el artículo de la revista Raya. Escuchen esto. La Fiscalía de Barbosa clasificó en la lista de no priorizadas una investigación de enriquecimiento ilícito contra la esposa de Lucas Géneco, quien habría escondido los bienes de Lucas para que la justicia no le cobrara más de 10.000 millones de pesos por sus actos de corrupción cuando fue gobernador del Cesar. La investigación financiera contra la familia Géneco Zuleta inició luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenara en 2009 al patriarca del Cesar Lucas II Géneco Cerchar a 24 años de prisión y a pagarle al Estado 10.000 millones de pesos. La razón, el desvío de más de 13.000 millones de pesos que estaban destinados a los salarios y prestaciones sociales de los docentes del Cesar, quienes a principios del 2000 estuvieron en paro porque no había plata para pagarles. El 7 de febrero de 2007, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI rindió un informe en el que concluyó que los recursos fueron objeto de apropiación ilícita por los funcionarios que participaron en tan amplia y compleja operación y por los particulares que los secundaron. La Corte dijo que Lucas Géneco fue el determinador de estos actos, por lo que hace 14 años está detenido en su casa por cárcel en el barrio Novalito de Valledupar, Cesar. En mayo de 2021, en busca de los bienes de Lucas Géneco para que pagara la indemnización al departamento del Cesar, los investigadores del CTI encontraron que la fortuna de esta familia no estaba en manos de Lucas, sino en las de su esposa Lilo de Géneco Zuleta. Encontraron, por ejemplo, que en la empresa más próspera de este clan, la sociedad Géneco Zuleta y CIA, ambos son gestores, pero Lilo es la única que tiene acciones en partes iguales con los hijos de los dos y con los hijos de Lucas y otra esposa. Ellos son José Eduardo, Silena María y Eddie José Géneco Zuleta, y Eliana y José Amiro Géneco Martínez. Todos son accionistas de esta empresa ganadera constituida en el 81 y que tiene como objetivo la cría, el levante, el engorde, la compra y la venta de ganado al por mayor. También ofrece el servicio de transporte terrestre de carga en vehículos propios o arrendados. El capital reportado al registro de la empresa es de 600 millones. Ya vamos a acabar. A nombre de Lilo Géneco también encontraron 18 bienes inmuebles ubicados entre Valledupar, Santa Marta y Bogotá. 18 bienes inmuebles, los cuales le adjudicó Lucas a Lilo como parte de la liquidación de la sociedad conyugal en 2005. A raíz de este hallazgo, ya que Lucas no figuraba con acciones dentro de la empresa ni como propietario de nada, los investigadores solicitaron las declaraciones de renta de Lilo desde el 98 hasta 2008 y todos los detalles financieros de sus transacciones y movimientos bancarios. Incluso consultaron información en el Banco de la República para establecer sus operaciones con moneda extranjera. Y ahora pues acá presentan todas las pruebas. De verdad los invito y las invito a leer todo el artículo, pero este es el párrafo final y yo creo que es el que más nos interesa. Lilo de Géneco, como ella misma se bautizó, también aparece como la gran portadora de docenas de acciones en Ecopetrol entre 2008 y 2012. A pesar de que su capacidad económica no le otorgue ese poder, en medio de estos hallazgos y de que el dinero al departamento del Cesar aún no ha sido pagado por Lucas,
La Fiscalía de Barbosa decidió clasificar esta investigación como no prioritaria, le dijo un investigador del CTI a la revista Raya. Un hecho que muestra cómo la justicia ha sido selectiva y benevolente con Géneco, pues han pasado 14 años desde que la Corte Suprema dictó pagar dicho dinero. Ahora me pregunto, ¿será un favor que le está haciendo el fiscal Barbosa de no priorizar esta investigación a la familia del esposo de Vicky Dávila? Entonces, ¿será que por esto es que estos dos personajes, Francisco Barbosa y Vicky Dávila, se unieron y ahora están atacando constantemente al gobierno y al presidente Gustavo Petro? Son preguntas que quedan en el aire, pero pues que evidentemente tienen respuesta con todas estas cosas que les he mostrado. De todas maneras, saquen ustedes mismos sus propias conclusiones, como siempre les digo, invitadísimas e invitadísimos a suscribirse a este canal, a comentar y compartir el video. Si están en alguna otra plataforma como Facebook, también es importante que comenten y compartan el video porque eso ayuda demasiado a los medios alternativos. Aquí seguimos, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega.